Vamos a iniciar hablando de las características de la investigación cuantitativa. Cuando hablamos de investigación cuantitativa, es un tipo de estudio que se enfoca en recopilar, analizar diferentes datos numéricos para entender, por decir algo, ciertos hechos o situaciones, o sea, algunos fenómenos. Está basada en la utilización de datos medibles y verificables, inferencias mediante análisis estadísticos, utilización de herramientas informáticas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de datos medibles y verificables, es que se recopilan diferentes números, datos que son fáciles de medir y verificar, lo que asegura que los resultados sean exactos y confiables. Cuando hablamos de análisis estadísticos, hace referencia a que se usan herramientas estadísticas para entender los datos y encontrar patrones y relaciones entre las diferentes variables, lo que ayuda a sacar conclusiones claras. Y por último, tenemos la utilización de herramientas informáticas. Es cuando se emplean diferentes herramientas tecnológicas para recolectar, proyectar, procesar grandes cantidades de datos, lo que hace que el trabajo sea más rápido y ágil y, por supuesto, preciso. Bueno, este tipo de investigaciones lo que permite o ayuda es a obtener respuestas basadas en datos concretos, permitiendo que se puedan aplicar los resultados a situaciones más reales. Este tiene hablamos de 4 alcances: el exploratorio, el descriptivo, el correlacional y el aplicativo. Cuando hablamos del exploratorio, este busca investigar un tema desconocido, generar nuevas ideas, hipótesis sin importar probar algo en teoría definitiva. El descriptivo se centra en identificar y detallar características de un fenómeno o situación sin intervenir o buscar relaciones causales. El correlacional busca estudiar la relación entre una o dos variables para determinar si existe algún tipo de vínculo entre ellos. Y por último tenemos el aplicativo, que busca entender las causas de un fenómeno, analizando cómo y por qué ocurre la relación entre las variables. Cuando hablamos de los tipos de diseños cuantitativos, estos se dividen en los experimentales y los no experimentales. Los experimentales utilizan variables para observar sus efectos y determinar sus causas, mientras que los no experimentales observan fenómenos sin intervención, analizan datos existentes o realizan estudios un poco más de observación. Ambos son importantes para comprender las diferentes situaciones. Entre los experimentales tenemos los experimentos, los pre-experimentos y los cuasi-experimentos. Los experimentos son estudios en los que cambiamos una o más cosas para ver cómo afectan a otras. Se trata de entender qué causa qué, buscando una relación clara entre lo que cambiamos y lo que pasa después. Cuando hablamos de los pre-experimentos, es como un acercamiento a un problema. Son investigaciones iniciales, más sencillas, que hacen que cuando estamos que se hacen cuando estamos empezando una investigación, un problema. No se controlan todas las variables y el estudio no es tan detallado, pero nos da una idea de por dónde iniciar. Bueno, cuando hablamos de los no experimentales, son estudios donde no se manipulan variables, sino que se observan tal y como ocurren. Están los transversales y los longitudinales. En los transversales encontramos el exploratorio, el descriptivo y el correlacional. El exploratorio genera ideas, hipótesis, mediante el estudio de un tema o un tema conocido, mientras que el descriptivo describe características de un fenómeno o de una situación detallada, sin inferir en esta. Por último tenemos el correlacional causal, que analiza las relaciones entre variables para determinar si están relacionadas, si existe, aunque no se manipula directamente. En los longitudinales tenemos tendencia, análisis y panel. En el de tendencia se estudia cómo cambian las variables a lo largo del tiempo de una población en específico, sin intervenir.
solo como para identificar patrones o tendencias. En el análisis evolutivo, este analiza un grupo de personas con características similares a lo largo del tiempo. Esto para observar cómo evoluciona en relación con una variable. Y por último, el panel, que se observa y analiza el mismo grupo de personas en diferentes momentos para estudiar cómo cambia con el tiempo según sus distintas variables. La principal diferencia entre estos dos estudios transversales y longitudinales radica en el tiempo y en el foco de observación. Los estudios transversales, los datos se recopilan en un único momento o punto en el tiempo, proporcionando una variable con características del grupo en ese tiempo. No se realiza un seguimiento de cambios a lo largo del tiempo. En la investigación longitudinal, los datos se recopilan durante un largo periodo de tiempo, pero permiten observar cómo las variables o características cambian con el tiempo y cómo se desarrollan. Vamos a hablar de la complejidad de la investigación cuantitativa. La complejidad de la investigación cuantitativa, de carácter cuantitativo, se podría decir que radica en la utilización de datos y herramientas asociadas a todo lo numérico. Si bien es cierto, el mundo de los números es conocido por la gran mayoría de las personas. Esto para lograr una correcta aplicabilidad de los mismos a las diversas herramientas que existen, para así transformarlos en datos útiles para análisis y evaluaciones. Requiere de ciertas capacidades que permiten poner a prueba hipótesis planteadas y reducir los niveles de subjetividad en lo que se ha investigado, ya que se asocia a la ciencia exacta. Bueno, ahora tenemos las tensiones entre cuantitativo y cualitativo. La tensión entre el enfoque cuantitativo y cualitativo hace referencia a las diferencias que encontramos entre los métodos y las técnicas. Los métodos cuantitativos se basan en técnicas experimentales, cuasi experimentales, en desarrolladas a través de pruebas, análisis estadísticos y encuestas por muestreo, entre otros, para así obtener datos numéricos e identificar relaciones causales, mientras que los métodos cualitativos utilizan algunos como etnografía, estudios de caso, entrevistas en profundidad y observación participativa. El primero que busca la objetividad y la generalización, mientras que el segundo se centra en la profundidad y el contexto de la experiencia individual. Cuando ya entramos a ver los paradigmas, son entre el enfoque cualitativo y cuantitativo, se tienen diferentes formas de estudiar la realidad. Los investigadores cuantitativos se centran en medir de forma precisa y controlada y hacer el descubrimiento analizando muchos casos, encontrando patrones y obteniendo conclusiones que puedan aplicarse a grupos más grandes. En este enfoque se supone que la realidad es más estable y puede entenderse a través de números y datos, en lugar de centrarse en gran medida en experiencias individuales. Ya al ver los métodos cualitativos, busca comprender profundamente las experiencias de las personas, utilizando métodos como la observación de la naturaleza, sin intervenir en el medio ambiente. Se centran en casos aislados, no buscan generalizar y creen que la realidad puede asumirse de forma versátil e imprevista. En cuanto a la pregunta si es posible pensar una metodología que involucra lo cualitativo con lo cuantitativo y, en caso de ser posible, cómo se caracterizaría, la respuesta es sí. De hecho, combinar métodos cuantitativos y cualitativos en una misma investigación es una práctica cada vez más común y valorada en diversos campos, desde las ciencias sociales hasta las ciencias naturales. Y esta combinación es conocida como investigación mixta.
y ofrece una visión más completa y profunda de los fenómenos estudiados al aprovechar las fortalezas de ambos sectores. Esta metodología mixta se caracteriza por varios aspectos, entre ellos la triangulación, que es la combinación de diferentes métodos que permiten contrastar y validar los resultados obtenidos. Segundo, la complementación, ya que los métodos cuantitativos y cualitativos se complementan proporcionando una visión tanto amplia como profunda del fenómeno. Por ejemplo, los datos cuantitativos pueden identificar patrones y tendencias generales, mientras que los datos cualitativos pueden explicar el porqué detrás de esos patrones. El tercer aspecto es la flexibilidad, ya que la investigación mixta permite adaptar los métodos a las necesidades específicas de cada estudio, lo que la hace muy versátil. Y por último, la interacción, ya que los resultados de una fase pueden informar la siguiente, lo que permite un proceso de investigación más dinámico y enriquecedor. Por último, la investigación mixta es justificada por varias razones. Primero, porque tiene mayor comprensión, debido a que al combinar ambos enfoques se obtiene una comprensión más completa y rica del fenómeno estudiado, ya que se pueden abordar diferentes aspectos de la realidad. También tiene una mayor validez, debido a que la triangulación de datos aumenta la validez de los resultados, ya que se reducen los posibles sesgos asociados a una sola metodología. Y por último, mayor generalidad, ya que los datos cuantitativos pueden ayudar a generalizar los hallazgos a una población más amplia, mientras que los datos cualitativos proporcionan una comprensión más profunda de los contextos específicos. En resumen, la investigación mixta es una poderosa herramienta que permite abordar una amplia gama de preguntas de investigación. Y al combinar los métodos cuantitativos y cualitativos, los investigadores pueden obtener una comprensión más profunda